Hola, y bienvenidos a Cuentos Brillantes de Esperanza. ¿Alguna vez sintieron que el destino les hizo una señal, un guiño inexplicable en el momento menos pensado? Hay historias que se tejen en los caminos olvidados, en el silencio de la noche, historias que cambian vidas enteras con un simple gesto. Esta es una de esas historias. Prepárense para un viaje que los llevará a dudar de lo visible, a creer en lo imposible y a descubrir que la esperanza a veces viaja sobre ruedas grandes. Quédense con nosotros hasta el final para descubrir el desenlace completo de este relato que podría cambiar su propia forma de ver el mundo. Y mientras se sumergen en esta narrativa, les invitamos a suscribirse a nuestro canal, Cuentos Brillantes de Esperanza, para no perderse ninguna de nuestras historias que buscan iluminar el alma. Ahora, acompañen a Roberto en la ruta. En medio del rugido incesante de los motores y el calor abrasador de una tarde cualquiera en la Ruta 49 que atraviesa el corazón de México entre Zacatecas y Durango, hay historias que no aparecen en las noticias ni se cuentan en reuniones familiares, historias que viven solo en el alma de quienes las vivieron, grabadas con una fuerza que ni el tiempo puede borrar. Esta es una de esas historias. Él se llamaba Roberto Vargas, 52 años, bigote entrecano, manos grandes y una gorra deslavada que usaba más por costumbre que por necesidad. Conocido por todos como el Vargas o Don Roberto, era un camionero de los de antes, de los que aún saludaban levantando dos dedos del volante cuando se cruzaban con otro en la carretera. Conducía un tráiler de doble remolque cargado de autopartes, saliendo del estado de Aguascalientes con rumbo al norte, hacia Ciudad Juárez. Era viernes por la tarde y, como siempre, el sol parecía más pesado sobre el asfalto. El calor se metía por las ventanas como si fuera un pasajero más. Roberto tenía el corazón algo cansado, no por la edad sino por los años. Había perdido a su esposa, Elena, hacía 7 años, víctima de una enfermedad repentina. Desde entonces, vivía más en movimiento que en casa. Su hijo, Ricardo, ya se había ido a vivir a los Estados Unidos y la casa de Lagos de Moreno se sentía más vacía con cada regreso. Aquella tarde, sin embargo, algo se sentía distinto mientras avanzaba por el tramo desolado entre Sombrerete y Río Grande. Vio a una mujer de pie en la orilla de la carretera. No era común ver a nadie por ahí, mucho menos una mujer sola, sin sombrero ni equipaje, solo con un vestido blanco que ondeaba con el viento. Roberto frenó de inmediato, no por costumbre, sino porque sintió un nudo en el estómago, una especie de impulso que no sabía de dónde venía. La mujer no hacía señas, no pedía ride, no tenía cartel. Simplemente esperaba, como si supiera que él iba a detenerse. La miró por el retrovisor mientras daba reversa con cuidado. Cuando estuvo a su lado, bajó la ventanilla. ¿A dónde va, señora? Ella lo miró. Sus ojos eran de un color indefinido entre gris y miel, pero con una profundidad que lo desconcertó. Sonrió con suavidad. «Donde usted me lleve», respondió, con una voz que parecía no pertenecer a este mundo. Sin pensar demasiado, Roberto abrió la puerta del copiloto. Ella subió sin esfuerzo, con la delicadeza de quien no quiere perturbar el aire. No olía a perfume, pero su presencia dejó una fragancia en la cabina que Roberto no pudo identificar, algo entre flores y lluvia. ¿Le molesta la música?, preguntó él, mientras encendía el estéreo. No, dijo ella, la música también viaja. Condujeron en silencio por varios kilómetros. Roberto intentó hablar, preguntarle su nombre, de dónde venía, pero algo dentro de él le decía que no era momento de hacer preguntas. Era como si las palabras se disolvieran antes de salir de su boca. La mujer miraba por la ventana, como si recordara cada árbol, cada curva, cada sombra. Roberto sintió que la cabina del tráiler había cambiado, todo parecía más sereno, incluso la carretera, como si el mundo se hubiera puesto en pausa para permitir aquel encuentro. Cuando llegaron a un pequeño mirador donde los camioneros solían detenerse a descansar, ella le pidió que parara. «Aquí está bien», dijo, con esa voz tranquila que no parecía humana. Roberto obedeció, aunque no entendía por qué. No había pueblo cerca, ni casas, ni señal de vida. Solo desierto y viento. La mujer bajó con suavidad y, antes de cerrar la puerta, puso una mano sobre el tablero del tráiler.
Gracias por detenerse, le dijo, no todos lo hacen. ¿Está segura que aquí? Pero ella no estaba. Roberto se bajó de inmediato, corrió alrededor del tráiler, buscó entre los arbustos, miró el horizonte. Nada. No había nadie, ni huellas, ni sombra. Solo el eco del viento entre las piedras. Volvió al camión, desconcertado. Subió de nuevo en el asiento del copiloto, donde ella había estado sentada, había una rosa blanca, perfecta, intacta, en medio de un asiento que ahora parecía más limpio que nunca. Y en el tablero, donde ella había apoyado la mano, un pequeño brillo se mantenía, como si el sol hubiese dejado una caricia de luz. No supo cuánto tiempo estuvo ahí, inmóvil, tratando de entender. Pero cuando retomó el camino, algo dentro de él había cambiado. No sabía qué, solo sabía que ya no era el mismo hombre que había salido de Aguascalientes esa mañana. Esa noche, Roberto no llegó a Ciudad Juárez. Algo lo desvió, un impulso silencioso que no pudo ignorar. Tomó una desviación hacia un poblado que ni siquiera estaba marcado en el GPS y fue ahí, en ese pueblo polvoriento y olvidado, donde algo más sucedió. El pueblo se llamaba San Pedro de los Lamentos. No era más que unas cuantas calles de tierra, casas deslavadas de adobe y techos de lámina. No tenía estación de gasolina, ni banco, ni cobertura de celular. Solo una iglesia antigua en el centro, con una campana que parecía no haber sonado en años. Roberto no entendía por qué había girado el volante en esa dirección. Algo dentro de él, más fuerte que el sentido común, más fuerte que el reloj que marcaba el retraso de su entrega, lo impulsó a detenerse ahí, a estacionar el tráiler frente a la pequeña plaza. Salió de la cabina como en trance. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de un naranja que parecía inventado. En el aire había olor a leña y a tortillas recién hechas y un silencio que no pesaba, abrazaba. Caminó sin rumbo hasta llegar a la iglesia. La puerta estaba entreabierta. Adentro, el polvo danzaba entre los rayos de luz que entraban por los vitrales. No había nadie, pero no se sintió solo. Avanzó por el pasillo central, cada paso resonaba con un eco profundo. Al llegar al altar, vio una imagen de la Virgen María, pequeña, sin lujos, tallada en madera clara, con un rostro sereno que le resultó familiar. No idéntico, pero con la misma expresión que aquella mujer del camino. Se sentó en una de las bancas, respiró hondo. No rezaba desde hacía años, ni cuando su esposa enfermó, ni cuando lo dejó. Había aprendido a sobrevivir sin fe. Pero ahí, en ese momento, las lágrimas comenzaron a caer sin permiso. No lloraba por tristeza, era otra cosa. Algo que venía desde adentro, desde un lugar olvidado. ¿Está usted bien, señor? La voz lo sacó del trance. Era una niña, no mayor de 9 años, con un vestido sencillo y el cabello recogido en una trenza. Dudó. No lo sé. Ella se sentó a su lado sin miedo. Mi mamá dice que a veces cuando uno no sabe cómo se siente es porque el corazón está recordando algo que la mente olvidó. Roberto sonrió entre lágrimas. Nunca había escuchado algo tan cierto y tan inocente al mismo tiempo. ¿Y tú qué haces aquí, solita? Vivo aquí, respondió como si fuera la cosa más normal del mundo. Mi mamá está en casa, pero a mí me gusta venir a platicar con la Virgencita. A veces me escucha, a veces no, pero siempre se siente bonito. Él la miró. Había algo especial en esa niña. No era que supiera demasiado para su edad, era otra cosa. Su calma, su presencia. ¿Y cómo te llamas? Estrella. Un escalofrío recorrió la espalda de Roberto. Estrella. ¿Qué? Solo Estrella, respondió. Y luego se puso de pie. ¿Quiere venir a casa? Mi mamá siempre tiene café y pan para los que vienen de lejos. Sin saber cómo, Roberto aceptó. Caminaron por las calles de tierra y él empujó la puerta de una casa humilde con paredes de adobe y una cruz de palma en la entrada. Una mujer salió a recibirlos. Tendría unos 30 y tantos años, rostro moreno y manos fuertes de tanto trabajar. Buenas noches, dijo ella, pase por favor.
No recibimos visitas muy seguido. La mesa estaba puesta, café caliente, pan dulce, un olor a hogar que Roberto no había sentido en años. Se sentó y comenzó a contar parte de su viaje, omitiendo la parte de la mujer en la carretera. No sabía cómo decirlo sin parecer loco. A veces los caminos nos traen hasta donde tenemos que estar, dijo la mujer, como si leyera sus pensamientos. Aquí no llega mucha gente, pero los que llegan nunca se van igual. Pasaron una hora conversando. Rieron, hablaron de cosas simples, del clima, del pan, de la vida. Roberto no recordaba la última vez que había hablado con alguien sin pensar en la hora ni en la carga del camión. Cuando se despidió, la niña le entregó una pequeña medalla con un ángel para que no olvide, le dijo, usted sí se detuvo. ¿Detenerme a qué? Ella solo sonrió. De regreso al tráiler, Roberto encontró una figura sentada en el escalón de la cabina. No era un vagabundo. Era un hombre mayor de piel curtida, barba blanca, sombrero de palma y bastón. «Viene del sur, ¿verdad?», preguntó sin mirarlo. «Sí», respondió Roberto, con el corazón ya acostumbrado a las sorpresas de ese día. «¿Y va al norte?». «Así es». «Tenga cuidado», dijo el anciano, poniéndose de pie, «no todos los caminos llevan a donde uno cree». Y sin más, se alejó, desapareciendo entre las sombras. Roberto subió al camión, encendió el motor, pero no arrancó de inmediato. En el asiento del copiloto, la rosa blanca seguía ahí, fresca como recién cortada. Junto a ella, la medalla con el ángel que le dio la niña brillaba con un resplandor tenue. Miró al cielo. Ya no era naranja, era un azul profundo salpicado de estrellas. Sintió una paz que nunca había experimentado. No era euforia ni alivio. Era como si todo estuviera en su lugar por primera vez en años. No tenía prisa por llegar a ningún lado. Arrancó el tráiler y retomó la carretera, pero no por la ruta principal. Algo en su interior lo guió hacia un camino secundario, uno que serpenteaba entre cerros, sin luces, sin señales, pero con una calma que lo abrazaba. Y fue entonces, en una curva estrecha, donde ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. La curva apareció sin aviso, una de esas que, aunque uno haya manejado por años, todavía puede tomar por sorpresa. Roberto frenó con precaución, no porque estuviera distraído, sino porque el instinto le dijo que algo no estaba bien. Y tenía razón. Al salir de la curva, la luz de los faros iluminó una escena inesperada, un auto compacto volcado al borde del camino, con las llantas hacia arriba y humo saliendo del capó. Sin pensarlo dos veces, Roberto pisó el freno con fuerza y detuvo el tráiler a un lado de la carretera. Saltó de la cabina con la linterna en mano y corrió hacia el vehículo. El silencio era alarmante, no se escuchaban gritos ni llantos. Solo el crujir del metal caliente y el zumbido lejano de los grillos. «¿Hay alguien ahí?», gritó con fuerza. Una voz débil respondió desde dentro, «Aquí, por favor». Roberto se agachó. Dentro del auto, atrapada entre los asientos, estaba una joven mujer, herida pero consciente. Tenía un corte en la frente y los ojos llenos de miedo. «Tranquila, ya estoy contigo», dijo, intentando abrir la puerta, «voy a sacarte de aquí». Con esfuerzo, logró forzar la puerta trasera y se metió por ella. El olor a gasolina era fuerte. No había tiempo que perder. Aflojó el cinturón de seguridad de la joven y con sumo cuidado la arrastró fuera del vehículo. Justo cuando un chispazo iluminó el motor, minutos después, mientras ambos se alejaban tambaleando del lugar, el auto explotó en una llamarada que iluminó la noche como un relámpago. Roberto protegió a la joven con su cuerpo y la llevó hacia la cabina del tráiler. «Estoy bien, creo que solo me golpeé la pierna», decía ella entre lágrimas y jadeos. «Te llevaremos a un hospital», respondió Roberto, ayudándola a subir. «Aguanta, sí». La joven se llamaba Sofía. Era estudiante de arquitectura en la Universidad de Coahuila y viajaba hacia Saltillo para visitar a su madre enferma. Llevaba horas manejando sola, con cansancio acumulado. El sueño le había jugado una mala pasada en esa curva traicionera. Mientras conducía rumbo al hospital más cercano, Roberto no podía quitarse de la cabeza lo extraño de todo aquello.
¿Qué hacía él en un camino alterno a esa hora? ¿Por qué no tomó la ruta principal como siempre? ¿Me creería si le digo que no tenía idea de por qué tomé esta carretera?, preguntó él, casi para sí mismo. Tal vez alguien lo sabía por usted, respondió Sofía, todavía con voz temblorosa. Roberto la miró de reojo. Esa frase se le clavó en el pecho, como si alguien más se la hubiera dicho antes, como si esa noche todo estuviera tejido por hilos invisibles. Llegaron al hospital de Parras de la Fuente poco antes de la medianoche. Roberto no quiso dejarla sola hasta asegurarse de que estaba siendo atendida. En la sala de urgencias, mientras los doctores la revisaban, él se quedó en la sala de espera. El cansancio lo alcanzó de golpe. Se quedó dormido en una silla de metal, con los brazos cruzados y la medalla con el ángel en el bolsillo de la camisa. Soñó con la mujer del vestido blanco, pero esta vez no estaban en la carretera. Estaban en un campo cubierto de flores. Ella le sonreía con ternura y le extendía las manos. No decía nada, solo lo miraba con una mezcla de gratitud y tristeza. Cuando despertó, un médico se le acercó. ¿Es usted familiar de la señorita Sofía? No exactamente, solo la encontré en la carretera. Está fuera de peligro, solo fue una contusión leve, pero si no la hubieran sacado del vehículo a tiempo, la historia sería otra. Roberto respiró hondo, agradeció en silencio. Sintió una mezcla de alivio y desconcierto. Era como si estuviera siguiendo un mapa que no podía ver, pero que lo guiaba con precisión. Antes de irse, Sofía lo alcanzó en la salida. Gracias por no dejarme, le dijo, abrazándolo con fuerza, no sé cómo pagarle. No tienes que pagar nada. Si alguien me hubiera visto esa vez que choqué con mi esposa, tal vez ella aún estaría aquí. Sofía lo miró, conmovida. ¿Cómo supo que yo estaba ahí? Roberto no respondió. Solo sacó la medalla del bolsillo y se la mostró. ¿Te dice algo? La joven la miró y negó con la cabeza, pero parece familiar. Eso pensé yo también, dijo él, guardándola de nuevo. Volvió al tráiler con el cuerpo cansado y el alma inquieta. No quiso seguir la ruta. Llamó al despacho de la empresa y reportó un retraso por causa mayor. Nadie reclamó. Decidió pasar la noche en un pequeño motel de carretera, uno de esos donde los camioneros suelen descansar unas horas. Pagó por una habitación sencilla, sin lujos, pero cuando abrió la puerta, se encontró con algo inesperado. Sobre la cama, perfectamente doblado, había un pañuelo blanco con bordes celestes. Roberto sabía que no lo había dejado ahí y, sin embargo, no se sorprendió. Lo tomó en sus manos y lo olió. Tenía el mismo aroma de la mujer del vestido blanco. Esa noche, antes de dormir, se sentó en el borde de la cama con la medalla en una mano y el pañuelo en la otra. No entendía del todo lo que estaba viviendo, pero algo en su interior sabía que no era coincidencia. Y entonces recordó algo, una frase que su madre le decía de niño cuando pasaban frente a una iglesia: si un día ves a la Virgen, no temas. Ella aparece solo a quienes tienen el corazón dispuesto a ver. Cerró los ojos. No rezó. Solo dejó que el silencio lo envolviera y, en ese silencio, sintió por primera vez en mucho tiempo que no estaba solo. Al amanecer, Roberto despertó con la sensación de haber dormido más profundamente que en años. La luz entraba suave por la ventana, dibujando líneas doradas sobre las paredes descascaradas del cuarto. El pañuelo seguía ahí, doblado sobre la mesita de noche, como si lo hubiera dejado un ser invisible para recordarle que lo ocurrido no era un sueño. Se duchó, preparó su termo de café y volvió al tráiler. Antes de encender el motor, sacó la medalla con el ángel y la colocó en el retrovisor. No sabía si creía del todo en milagros, pero algo le decía que no estaba conduciendo solo. La carretera se abría frente a él como un río de asfalto. Tomó rumbo hacia el norte, en dirección a Saltillo, para retomar su ruta inicial. No tenía idea de que lo esperaba adelante, pero por primera vez en su vida, eso no le preocupaba. Algo dentro de él había cambiado, ya no era solo el hombre de carga pesada, de horarios estrictos y soledad aprendida. Ahora llevaba algo más. Mientras avanzaba, se encontró con una zona de neblina espesa.
Bajó la velocidad. El paisaje se volvió difuso, casi irreal. Fue en medio de esa niebla que escuchó la voz por el radiotransmisor. Una interferencia primero y luego: Roberto, ¿me copia? Aquí la central, cambio. Era extraño. Nadie lo llamaba por su nombre, el protocolo era usar el número de unidad. Aquí unidad 305, ¿quién habla? Hubo un silencio, seguido de un ruido estático. Luego, una voz femenina, suave, apenas un susurro: gracias por detenerte. La señal se cortó. Roberto miró el dispositivo, con el corazón latiéndole en el cuello. Trató de responder, pero solo hubo ruido. Detuvo el tráiler a un lado del camino, salió de la cabina esperando encontrar una explicación. Nada. Solo neblina. En ese instante, por el rabillo del ojo, vio una figura blanca cruzar el camino de un lado a otro, deslizándose entre la niebla. No tenía forma clara, pero la sensación de familiaridad lo atravesó como un rayo. Corrió hacia el punto donde la figura desapareció. No encontró nada, pero en el suelo, justo en medio del camino, había una flor blanca, fresca, sin una sola mancha de polvo. La recogió y volvió a la cabina en silencio. Guardó la flor junto a la rosa que aún permanecía viva. Algo se gestaba. No sabía si era fe, memoria o locura, pero sabía que no podía ignorarlo. Horas después, ya con la neblina disipada, Roberto pasó por un retén federal. Uno de los oficiales lo saludó con respeto y le pidió los documentos. Revisaron la carga. Todo estaba en orden. Pero antes de dejarlo partir, el oficial le hizo una pregunta inesperada. ¿Usted fue quien salvó a la muchacha anoche? Roberto frunció el ceño. ¿Cómo lo sabe? Salió en la radio esta mañana. La noticia hablaba de un trailero que apareció justo a tiempo en un accidente. Dicen que fue cosa de Dios, que nadie más pasó por ahí esa noche. Roberto no supo qué decir. El oficial solo sonrió. Dios lo bendiga, hermano. No todos se detienen ya. En la autopista, Roberto encendió la radio esperando escuchar esa historia, pero no encontró ninguna estación que la mencionara. Todo eran canciones rancheras y noticias comunes. Pensó en llamarlo coincidencia, pero ya no creía en eso. Al caer la tarde, llegó a la gasolinera de Las Rocas. Era un lugar conocido entre los camioneros. Paró a recargar combustible y estirar las piernas. Dentro del pequeño restaurante adjunto, pidió un café y un par de gorditas. La mesera, una mujer mayor con voz ronca y ojos claros, le sonrió de inmediato. «Usted es Roberto, ¿verdad?» «Sí». «¿Nos conocemos?» «No, pero lo estábamos esperando». «¿Esperándome?» Ella sintió con una tranquilidad desconcertante. «Una mujer vino ayer, vestida de blanco, con una rosa en el cabello. Dijo que usted pasaría hoy y que debía darle esto». Sacó del delantal un sobre de papel grueso. No tenía remitente, solo su nombre escrito a mano, para Roberto. Él lo tomó con manos temblorosas. Abrió el sobre, dentro había una carta escrita con tinta azul y una caligrafía pulcra. Decía: Roberto. El camino no se mide en kilómetros, sino en gestos. Donde otros ven tiempo perdido, tuviste una vida por salvar. La mujer que recogiste en el camino no era un accidente, era una oportunidad. Lo que hiciste cambió su historia y cambió la tuya. Y no había firma, solo un pequeño dibujo de una estrella. Roberto sintió un nudo en la garganta. Miró a la mesera buscando una explicación, pero ella solo encogió los hombros. No pregunté, solo obedecí. Después de comer, salió al estacionamiento con la carta en el bolsillo. Subió a la cabina y encendió el motor. Al mirar por el espejo retrovisor, le pareció ver a la mujer del vestido blanco parada entre los camiones, observándolo en silencio. Pero cuando volteó, no había nadie. Decidió seguir rumbo, aunque algo dentro de él ya sabía que no regresaría igual de ese viaje. No era una historia de carretera más, algo le decía que la verdadera carga que llevaba no estaba en los remolques. Mientras manejaba bajo el cielo oscuro, una voz interna,
suya y no suya al mismo tiempo, le habló con claridad. La fe no siempre llega a gritos, a veces susurra en medio del ruido. Roberto no necesitaba respuestas, solo necesitaba seguir adelante. Y lo hizo. Las luces de la autopista se volvían más escasas cuanto más se adentraba en el norte de México. Roberto avanzaba con paso firme, aunque dentro de él comenzaban a agitarse emociones difíciles de nombrar. No era miedo, no era ansiedad. Era algo más profundo, una intuición, como si el mundo estuviera a punto de mostrarle algo que llevaba años esperando sin saberlo. La noche cayó completamente y con ella vino el silencio, un silencio denso que solo era roto por el rugido constante del motor. Roberto encendió la radio, pero todas las estaciones parecían muertas, solo estática. Era como si hubiera entrado en una franja del mundo donde el tiempo se detenía. De pronto, una figura apareció en el borde del camino. Roberto frenó bruscamente. Era una mujer de pie junto a una vieja capilla abandonada. Vestía de blanco, como antes, pero esta vez no parecía una aparición. Se la veía sólida, real y, sin embargo, imposible de explicar. Bajó del tráiler sin miedo, se acercó con pasos cautelosos, sin apartar la vista de ella. La mujer lo miró y sonrió, como si lo conociera de toda la vida. «Te estaba esperando», dijo con voz serena. «El camino no ha terminado». «¿Quién eres?», preguntó él, aunque en el fondo ya lo sabía. «Alguien que te recuerda quién eres tú». Roberto sintió que sus piernas flaqueaban. Se apoyó en la pared de la capilla. La mujer le hizo una seña para entrar. Dudó un instante, pero finalmente lo hizo. Dentro, el polvo cubría los bancos y el altar estaba parcialmente destruido por los años. Sin embargo, una vela encendida iluminaba el centro del recinto. «Aquí comenzó todo», dijo ella, «aquí pediste por alguien años atrás». Roberto entrecerró los ojos. Recordó vagamente una noche en medio de su juventud, cuando su esposa Elena estaba enferma y él, desesperado, había entrado en esa misma capilla a rezar. Lo había olvidado por completo. «Te escuchamos», continuó ella, «pero no pudimos cambiar su destino. Solo te dimos fuerza para seguir». Él se quedó mudo. No sabía si estaba soñando, si su mente jugaba con su memoria o si verdaderamente estaba frente a algo sagrado. «¿Y ahora, por qué apareces?», preguntó. «Porque tu camino se cruzará con otro aún más importante. Has salvado una vida, pero aún hay más por hacer. Hoy, alguien te necesita con urgencia. No lo verás venir, pero debes confiar». La vela se apagó sola. Cuando Roberto salió de la capilla, la mujer ya no estaba. Volvió a su tráiler en silencio. No entendía nada, pero sabía que cada paso estaba escrito de algún modo. Encendió el motor y siguió, guiado solo por la intuición. Media hora después, al cruzar una zona solitaria entre General Cepeda y Saltillo, algo lo obligó a frenar otra vez. Un niño de no más de 8 años caminaba solo por la carretera, descalzo, con la ropa sucia y el rostro lleno de lágrimas. Roberto bajó de inmediato. «¿Estás bien? ¿Dónde están tus papás?». El niño no hablaba, solo alzó los brazos, como si pidiera ser cargado. Roberto lo envolvió con su chaqueta y lo subió a la cabina. Le ofreció agua, galletas. Poco a poco el niño se calmó. Finalmente, en voz baja, dijo: «Mi mamá está allá atrás». No se levanta. El corazón de Roberto se detuvo un segundo. «¿Dónde?», preguntó. «En la barranca». El coche cayó. Sin perder un segundo, volvió por el mismo camino hasta que el niño gritó: «Ahí fue, ahí». A un lado de la carretera, el terreno descendía abruptamente. Roberto tomó una linterna y bajó por la pendiente con el niño a cuestas. Después de unos metros, encontró el auto incrustado entre matorrales y piedras. Dentro, una mujer inconsciente con una herida sangrante en la cabeza. Llamó a emergencias con lo poco de señal que tenía. Dio las coordenadas, pero sabía que tardarían. Mientras tanto, hizo lo posible por estabilizar a la mujer. Recordó lo que había aprendido de primeros auxilios años atrás en los entrenamientos obligatorios para conductores de carga.
No te vayas, le decía a ella, aunque no respondía, no ahora. El niño, David, sostenía la mano de su madre y le hablaba al oído, suplicando que despertara. El tiempo pasaba lentamente, cada minuto parecía una eternidad. Finalmente, se escucharon sirenas. Los paramédicos descendieron con rapidez y tomaron el control de la situación. Uno de ellos miró a Roberto con sorpresa. Si no los hubiera encontrado usted, no la habríamos salvado. Perder sangre en estas condiciones, con este frío, es fatal. Roberto se quedó viendo la escena mientras el helicóptero de rescate llegaba. El niño no quería soltarlo. Lo abrazó con fuerza. Gracias, Señor. Gracias por volver por nosotros. Mientras el helicóptero despegaba, un paramédico se acercó. ¿Sabe cómo los encontraron?, preguntó. ¿Cómo? Una mujer llamó al 911. Dijo que un camionero los encontraría pronto. Pero no dejó nombre ni número. Solo dijo que usted sabría qué hacer. Roberto no respondió. Solo miró al cielo estrellado y sintió que una lágrima solitaria le recorría la mejilla. Subió de nuevo a su tráiler, encendió el motor. Miró el retrovisor. La medalla con el ángel colgaba, serena como siempre. Y por primera vez, pensó que quizá los milagros no eran luces que caen del cielo, sino personas que deciden detenerse en medio del camino. El tráiler avanzaba ahora con otra cadencia. Roberto sentía que cada kilómetro recorrido era parte de algo más grande, como si su ruta ya no respondiera a mapas ni a destinos logísticos, sino a un llamado profundo que no se podía ignorar. Ya no importaba si entregaba la mercancía a tiempo. Sabía que esa no era la carga más importante que llevaba. Cuando amaneció, se detuvo en una pequeña tienda de carretera cerca de Arteaga. Un pueblo antiguo entre montañas, conocido por sus manzanos y su aire de quietud. Allí compró pan dulce y café. Saludó al dueño, un hombre mayor con voz pausada, y se sentó en una banca de madera frente al local. Mientras comía, una mujer con un bebé en brazos se acercó. Tenía el rostro agotado y la ropa sucia. Le pidió una moneda. Roberto le ofreció comida. Ella aceptó sin hablar. Se sentó a su lado en silencio y comió con la misma urgencia con que una flor busca el sol. El bebé dormía profundamente en su pecho. ¿Tienes a dónde ir?, preguntó Roberto. Ella negó con la cabeza. Y por primera vez, en el rostro de Roberto se dibujó una sonrisa tranquila. Vamos, te llevo. Ella lo miró, desconfiada al principio, pero había algo en su mirada que inspiraba calma. Subieron al tráiler. Él le dio un asiento seguro, le ofreció una manta y continuaron el camino hacia Monterrey. Durante el trayecto, ella habló poco. Le contó que se llamaba Ana y que había escapado de una relación violenta, que llevaba días caminando con su hijo, Pablo, buscando un refugio. Roberto no necesitó más detalles, ya había escuchado suficientes historias como esa para saber cuando alguien decía la verdad. Le prometió que la dejaría en un albergue confiable que conocía en la ciudad. Era de una amiga de su hermana, una mujer llamada Beatriz que ayudaba a madres solteras a empezar de nuevo. La idea le dio a ella un brillo tenue en los ojos que no se veía desde que subió. Al llegar a Monterrey, buscaron el albergue. Era una casa modesta pero limpia, con un jardín pequeño lleno de juguetes de plástico. Una mujer de cabello rizado salió a recibirlos. «¿Tú eres Roberto, verdad?», preguntó ella. «Sí, ¿cómo lo sabes?». «Una mujer me llamó ayer. Dijo que hoy vendrías con alguien que necesitaba ayuda y que confiara en ti». Roberto se quedó inmóvil. Otra vez esa presencia silenciosa, la misma advertencia, el mismo cuidado invisible. Ana y su bebé entraron en el albergue. Antes de despedirse, ella le tomó la mano. «No sé quién eres ni por qué decidiste ayudarme, pero mi hijo y yo nunca te vamos a olvidar». Roberto no supo qué decir, solo asintió. Volvió al camión con el corazón lleno, aunque más ligero que nunca. Ya no sentía que cargaba con las penas del mundo. Sentía que compartía la ruta con algo más grande. Esa noche, decidió no dormir en un motel.
Se estacionó en una zona tranquila a las afueras de Saltillo. Apagó el motor, se recostó en su litera y miró por la pequeña ventana del techo. Las estrellas titilaban en un cielo claro y, mientras las contemplaba, una pregunta surgió sin avisar: ¿por qué yo? ¿Por qué era él quien se encontraba con esas personas? ¿Por qué ahora, después de tantos años en la ruta, justo en este tramo de su vida? No obtuvo respuesta, pero justo antes de cerrar los ojos, escuchó el eco de aquella voz suave: porque aún escuchas. Despertó al amanecer con una extraña energía. Algo dentro de él se encendía con cada nuevo día. Esa mañana, decidió tomar un desvío de la ruta habitual. En vez de seguir por la autopista principal hacia Chihuahua, eligió la carretera secundaria que pasaba por poblados pequeños. Sabía que eso significaba perder tiempo, pero también sabía que no estaba conduciendo por tiempo. Fue en uno de esos pueblos que vio a un grupo de niños jugando con una llanta vieja y un palo, riendo a carcajadas. Recordó su infancia en Durango, cuando el juego era simple y el mundo era más claro. Paró el tráiler un momento solo para observar. Una señora mayor se le acercó. Le ofreció un pedazo de pan recién horneado, sin pedir nada a cambio. «Para usted, señor». «Gracias por pasar». «Gracias», preguntó él, sorprendido. «Mi nieto dice que usted es el hombre del camión blanco que aparece cuando más se necesita». Lo vio en sus sueños. Roberto tragó saliva con dificultad. «Se equivoca de persona», dijo, intentando sonreír. «No creo. Nadie se equivoca de corazón». Volvió al volante. Manejó por varias horas en silencio, sin música, sin radio. Solo el rugido del motor y el latido de su pecho acompasados. Fue entonces que lo vio. Un vehículo parado en el arcén con las luces intermitentes. Un hombre joven intentaba cambiar un neumático, pero estaba claro que no sabía cómo hacerlo. Junto a él, una mujer embarazada, visiblemente cansada, apoyaba la cabeza en la ventana. Roberto no dudó. Paró, bajó con su caja de herramientas y en menos de 15 minutos les tenía el problema resuelto. El hombre, agradecido, insistió en pagarle. «No es necesario. Cuídala. Cuídense». Antes de irse, la mujer se asomó por la ventana. «Usted es como un ángel, ¿sabía?». Roberto negó con la cabeza, sonriendo. «Soy solo un hombre con tiempo para detenerse». Volvió a la carretera y pensó en esa frase: un hombre con tiempo para detenerse. Tal vez eso era todo. Tal vez ese era el secreto. Detenerse. Esa noche, mientras el cielo se teñía de rojo tras la sierra, supo que lo que había comenzado como un viaje más en su trabajo, se había transformado en un camino de redención. No buscaba respuestas. Solo quería seguir haciendo lo correcto. No por recompensa ni por destino. Por humanidad y por esa voz silenciosa que seguía guiando sus pasos. La mañana siguiente trajo consigo un cielo despejado y un aire fresco que atravesaba las montañas al norte de Durango. Roberto se detuvo en una pequeña estación de servicio en medio del desierto. Mientras llenaba el tanque, notó que un hombre lo observaba desde una vieja camioneta polvorienta. Tenía la piel curtida por el sol y los ojos llenos de historia. Se le acercó despacio, con pasos lentos, como quien mide las palabras antes de pronunciarlas. «¿Es usted el del camión blanco?», preguntó casi en susurro. Roberto, ya acostumbrado a los encuentros inesperados, asintió con cautela. «Dijeron que vendría, que ayudaría a alguien antes del anochecer. No sé si soy yo, pero si es así, necesito hablar con alguien». Le ofreció un café y se sentaron en una banca improvisada entre sombras y grillos. El hombre, que se llamaba Don Ramón, había perdido a su esposa hacía 3 años y vivía solo en un rancho a 4 horas de allí. Su único hijo, Carlos, con el que no hablaba desde hacía una década, había tenido un accidente reciente. Ahora estaba hospitalizado en Chihuahua y los doctores decían que no le quedaba mucho tiempo. «No sé si debo ir. No hablamos desde que me gritó que yo era un viejo terco». Y quizá tenía razón. «¿Y si no vas?», preguntó Roberto. Don Ramón miró al suelo. «Entonces moriré arrepentido».
Roberto terminó su café, se levantó y abrió la puerta del tráiler. Vamos. Lo llevo. El viejo vaciló, luego sonrió débilmente y subió. Durante el trayecto, compartieron silencios más profundos que muchas conversaciones. Roberto no preguntó nada más. Entendía que algunos dolores no necesitaban palabras, solo presencia. Cuando llegaron al hospital, don Ramón bajó con manos temblorosas. Roberto lo vio desaparecer por las puertas de cristal y sintió por un momento que esa escena era la culminación de algo más antiguo, más sagrado. Como si cerrar un ciclo no fuera solo para los que se van, sino también para los que deciden quedarse un poco más. Esperó una hora estacionado en la sombra. Finalmente, don Ramón regresó con los ojos rojos, pero el rostro en paz. Me perdonó. No dijo mucho, pero me apretó la mano. Y eso bastó. A veces solo hace falta eso, dijo Roberto. ¿Y usted, a dónde va ahora? Roberto miró al horizonte con ese mismo gesto que ya se le hacía costumbre, como si escuchara algo que nadie más oía. A donde me necesiten. Esa noche, acampó en una zona desierta cerca de la Sierra de Parras. El viento soplaba fuerte entre los árboles y la oscuridad era espesa, casi densa. Pero en lugar de miedo, sentía una quietud extraña, como si el mundo se estuviera preparando para algo más. Soñó con su esposa Elena por primera vez en muchos años. Estaban en su casa vieja, la de paredes de adobe y techo de lámina. Sentados en el patio mientras el sol bajaba. Ella le tomaba la mano, sonriendo con ternura. Estás haciendo lo correcto, le decía, no dejes de escuchar. Se despertó con lágrimas en los ojos, sin saber si era nostalgia o gratitud. Quizás ambas. Al día siguiente, siguió por la carretera 40, una de las más transitadas de México. En una curva peligrosa, encontró un tumulto de autos detenidos. Se acercó y vio un accidente reciente. Un autobús escolar había colisionado con un camión de carga. Varios adultos y niños heridos. Sin pensarlo, descendió y comenzó a ayudar. No era paramédico, pero sabía cómo mantener la calma. Organizó una cadena humana para mover a los niños, improvisó camillas con lonas de su tráiler y brindó agua a quienes esperaban auxilio. Un reportero local que había llegado antes que las ambulancias comenzó a grabar. Más tarde, ese video daría vueltas por redes sociales, mostrando a un hombre de gorra desgastada y camisa de cuadros salvando vidas como si fuese lo más natural del mundo. Pero Roberto no se enteró. Apenas se aseguraron de que todos estuvieran a salvo, subió a su tráiler y siguió la ruta. Horas más tarde, en un restaurante de carretera, una mesera le ofreció la comida sin cobrar. Es por lo que hizo. Ya lo vimos en el teléfono. Él no entendía de qué hablaba hasta que le mostraron el video. Lo observó en silencio, viendo su propio rostro en la pantalla. No se reconocía. No porque no fuera él, sino porque sentía que era alguien más, alguien transformado. Solo hice lo que cualquiera habría hecho, dijo, devolviendo el celular. La mesera lo miró fijamente. No, señor. Cualquiera puede mirar. Muy pocos se detienen. Esa frase lo acompañó durante el resto del día. Ya no se trataba de lo que hacía, sino de lo que significaba. Cada vez que alguien lo reconocía, no era por fama ni por gloria. Era porque, de algún modo, representaba una esperanza que muchos habían perdido. Y Roberto entendía que no era un salvador. Solo era un espejo, un recordatorio de que aún existía bondad, aún existía fe, aún existía tiempo para los demás. Al anochecer, mientras cruzaba los llanos rumbo a Delicias, vio a lo lejos una figura caminando al borde del camino. Una vez más, detuvo el tráiler. Pero esta vez no era una mujer de blanco, ni un niño, ni un anciano. Era un hombre joven, desorientado, con la mirada perdida. ¿Te llevo?, preguntó. El joven subió sin decir una palabra. Estaba cubierto de polvo y llevaba días sin comer. Roberto le ofreció comida y silencio. Cuando finalmente el muchacho habló, dijo, me iba a tirar del puente. Pero su camión pasó antes. Roberto no contestó.
Aceleró un poco más y siguió conduciendo bajo la noche estrellada. Sabía que el viaje aún no terminaba. Durante el resto de la noche, Roberto condujo en silencio, mientras el joven dormía en el asiento del copiloto. Su respiración era pesada, como quien carga no solo cansancio físico, sino una tristeza demasiado larga. Roberto no preguntó nada. Ya sabía que a veces solo estar ahí, solo conducir sin decir nada, era suficiente. Al amanecer, pararon en un pequeño paradero junto a una tienda de abarrotes cerca de Villa Ahumada. Compró pan, fruta y un café caliente para el joven, que seguía con los ojos bajos. ¿Cómo te llamas?, preguntó Roberto mientras le ofrecía una bolsa con comida. Diego, respondió en voz baja. ¿A dónde vas? No lo sé, dijo el joven, tragando saliva, no tengo a nadie. Me fui de casa hace tiempo. Pensé que no le importaría a nadie si me iba. Roberto asintió, comprendiendo más de lo que decía esa frase. Compartieron el desayuno sobre el cofre del camión, viendo cómo el sol se elevaba entre nubes finas. ¿Y usted?, preguntó Diego, ¿por qué hace esto? ¿Por qué ayuda a desconocidos? Roberto se tomó un momento antes de responder. Porque un día alguien me ayudó a mí y ni siquiera sabía que lo necesitaba. Desde entonces, sigo el camino que se va abriendo. A veces no tiene lógica, pero siempre lleva a alguna parte. Diego no respondió, pero cuando terminaron de comer, volvió a subir al camión por voluntad propia, sin que Roberto dijera una palabra. La siguiente parada fue en una iglesia humilde a las afueras de Jiménez. Roberto quería encender una vela. No por él, sino por todos los que había encontrado, por los que cargaban dolor, por los que no habían dicho adiós, por los que aún esperaban. Mientras estaba de pie frente al altar, vio una figura sentada en la última banca. Era una mujer mayor, con el cabello recogido y un rosario en las manos. Lloraba en silencio. Diego la observó también. Algo en su mirada cambió. Se acercó lentamente, como si algo lo empujara. Roberto se quedó atrás, permitiendo el encuentro, sin intervenir. La mujer levantó el rostro al notar su presencia. Se quedaron mirándose largo rato. Y entonces Diego, con voz temblorosa, preguntó, ¿usted es María Graciela? La mujer se llevó la mano al pecho. Diego. Fue como si el tiempo se deshiciera de golpe. Era su abuela. Hacía más de 8 años que no se veían, desde que la familia se había fragmentado por discusiones y distancias. Diego creía que ella había muerto, pero allí estaba, viva, rezando por el regreso de su nieto. Roberto, desde la entrada, sintió que el aire se volvía más ligero. No se acercó. No hacía falta. Esa noche, acampó solo mientras Diego se quedaba con su abuela. Había cumplido una misión más. Aunque nunca lo vería así. Para él, eran solo coincidencias con propósito. Al día siguiente, recibió una llamada. Era de un número desconocido. Señor Roberto Vargas, dijo una voz masculina. Habla el padre Andrés, de la Iglesia de la Divina Providencia. La mujer que usted llevó hace unos días, la señora del vestido blanco, sabemos quién era. Roberto se enderezó en su asiento. ¿Cómo dice? Sí, usted no fue el único que la vio. Otros feligreses reportaron haber hablado con ella. Y es curioso, la describen igual que usted, joven, cabello largo, sonrisa tranquila. Pero esa mujer falleció hace más de 30 años. Era muy devota, ayudaba a los caminantes. Un día murió en un accidente en esa misma ruta donde usted la encontró. Roberto sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Está seguro? Sí. Y lo más curioso es que todos los que la han visto desde entonces han vivido encuentros extraordinarios. Personas perdidas que se reencuentran, decisiones de vida que cambian. No sé cómo explicarlo, pero algunos creen que ella sigue ayudando desde el otro lado. Roberto colgó sin decir mucho más. No por miedo, sino por respeto. Se quedó mirando al horizonte largo rato. Había sentido algo especial aquella noche, la presencia, la paz, la forma en que lo miró. Volvió a abrir la guantera.
Allí seguía el pañuelo blanco que ella había dejado. No sabía qué pensar, pero algo era claro: desde que la recogió, su vida se había desviado hacia una ruta donde cada parada parecía estar escrita por una mano invisible. Decidió seguir conduciendo, esta vez hacia el sur. Le habían contado sobre un pueblo en Coahuila donde una familia necesitaba ayuda para transportar víveres tras una fuerte tormenta. Mientras avanzaba por la carretera, con las nubes reflejándose en los espejos laterales, una frase cruzó por su mente como un susurro: los milagros no siempre llegan con luz del cielo, a veces vienen en forma de una persona común deteniéndose donde nadie más lo haría. El viento golpeaba suavemente la ventanilla. Roberto sonrió. No sabía cuánto más duraría su viaje, ni cuántos rostros más encontraría en el camino, pero había algo dentro de él que no podía ignorar. La certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Y mientras la ruta serpenteaba entre cerros y campos dorados, entendió que no llevaba solo una carga en el tráiler. Llevaba historias, despedidas, reencuentros. Llevaba vidas entrelazadas por hilos invisibles. Llevaba la esperanza. Y esa, sin duda, era la carga más valiosa de todas. El camino hacia Coahuila se extendía entre sierras bajas, sembradíos verdes y pueblos dormidos bajo el sol del mediodía. Roberto conducía con la calma de quien no lleva prisa, pero sabe que su presencia tiene propósito. A medida que se acercaba al pueblo de Viesca, la señal de radio se volvió intermitente y en su lugar solo el sonido del viento y los latidos del motor llenaban la cabina. En su bolsillo seguía el pañuelo blanco. A veces lo sacaba y lo miraba, como si al hacerlo pudiera entender más de lo vivido. Pero sabía que no todo necesitaba explicación. Algunas cosas simplemente eran. Al llegar al pueblo, lo recibió un hombre llamado Miguel. Vestía ropa de trabajo y un sombrero ajado por el tiempo. Gracias por venir, don Roberto. Aquí todos tenemos necesidades, pero hay una familia en especial que ha perdido todo. Ni casa les queda ya. El agua se llevó hasta las fotos. Siguieron por un camino de terracería hasta llegar a una colina donde solo quedaban restos de paredes y árboles caídos. Entre los escombros, una mujer llamada Eva con 2 niños intentaba limpiar el terreno. Su rostro mostraba resignación, pero en sus ojos aún había fuego. Roberto bajó del tráiler y comenzó a descargar las cajas: arroz, frijol, mantas, utensilios, medicamentos. No dijo muchas palabras. Solo trabajó junto a ellos, hombro con hombro, como uno más. Cuando terminaron, el niño menor, no mayor de 7 años, se acercó a él y le ofreció una piedra. Es para que la lleve con usted. Es de aquí, de mi casa. Para que nunca se pierda. Roberto tomó la piedra y la guardó en el mismo bolsillo donde estaba el pañuelo. Gracias, campeón. No la voy a soltar. Esa noche, en la plaza del pueblo, los vecinos lo invitaron a cenar. Hicieron tacos en fogón, sirvieron café en jarros de barro y contaron historias antiguas. Roberto escuchaba en silencio, pero sentía que cada palabra tejía un hilo más en esa red invisible que unía su viaje. Al terminar la comida, una anciana se le acercó. Tenía la mirada brillante y una voz casi melodiosa. Usted es el que carga almas, ¿verdad? Roberto la miró confundido. ¿Cómo dice? Eso me dijo alguien en sueños. Que hay un hombre en un camión blanco que no transporta mercancía. Transporta milagros. Roberto se quedó sin palabras. No sabía cómo responder. Así que simplemente sonrió y le besó la mano en señal de respeto. Al amanecer, cuando se preparaba para partir, una bruma ligera cubría el pueblo. Mientras revisaba los neumáticos, vio a lo lejos una figura caminando por la carretera. Al principio, pensó que era alguien más pidiendo ayuda. Pero pronto reconoció algo en esa silueta: la postura, el vestido largo, el andar sereno. La mujer de blanco. Pero esta vez no lo miraba, no levantaba la mano para detenerlo. Solo caminaba despacio, en dirección opuesta. Roberto no se movió, solo la observó mientras se alejaba hasta que la niebla la envolvió por completo. Sintió en ese momento que algo dentro de él se asentaba. Como si la historia que había comenzado en esa noche solitaria,
terminara ahora. No con una despedida, sino con una comprensión profunda. Ella nunca necesitó que él la llevara. Ella lo llevó a él. Subió al camión, con la piedra del niño y el pañuelo en el bolsillo. Encendió el motor y miró el camino por el parabrisas, sabiendo que cada kilómetro ya no era solo distancia, era destino. Mientras avanzaba por la carretera rumbo al sur, pensó en todos los que había conocido, la niña Estrella, el anciano don José, Sofía rescatada del accidente, Ana y su bebé Pablo en el albergue, la señora doña Rosa que le ofreció pan, la pareja Juan y María, don Ramón que se reconcilió con su hijo Carlos, Diego reencontrando a su abuela María Graciela, Miguel en el pueblo, la familia de Eva. Cada uno de ellos le había dejado algo. Un suspiro, una palabra, una mirada. Y en ese intercambio silencioso, Roberto también se había transformado. Porque a veces, los caminos no se trazan en mapas, sino en las decisiones que tomamos cuando nadie nos obliga. En los momentos en que, aún teniendo prisa, elegimos detenernos. El sol ya subía alto cuando cruzó una señal de tránsito oxidada que decía, siguiente pueblo, Fortuna. Roberto rió suavemente. Justo a donde voy. Y aceleró. No para llegar más rápido, sino porque el corazón le pedía seguir. Sabía que allá adelante, en algún cruce polvoriento, alguien estaría esperando. No por un milagro, sino por un gesto. Porque los verdaderos milagros no son luces en el cielo, son silencios compartidos. Son abrazos sin explicación. Son rutas desviadas por amor. Y mientras las ruedas giraban y el paisaje se abría ante él, Roberto entendió que la carga más pesada no estaba detrás de él, sino dentro de su pecho. Pero también comprendió que esa carga no era un peso. Era su propósito.